Ahí es donde encontramos a Ava esta noche. El piso 32 de Vail Mercer está casi en perfecto silencio, tan tarde en un jueves. Es el tipo de silencio que se posa sobre un edificio de oficinas de Chicago como la nieve se posa sobre un jardín en enero. Lento, pesado, definitivo. La mayoría de las luces están apagadas. El ascensor no se ha movido en 20 minutos. Alba está sola en la sala de impresión, con el pelo castaño recogido en esa coleta baja, la misma que ha llevado cada día durante 3 años. Es el tipo de mujer con la que te podrías cruzar 2 veces en el mismo pasillo y aún así no reconocerla en la cena. No porque haya algo malo en ella, sino porque la gente como Ava ha pasado tanto tiempo haciéndose pequeña que el mundo simplemente deja de registrar que está ahí. Ella mira fijamente la pantalla del portátil. Notificación de revisión interna. Contacto no autorizado con un cliente. Le tiemblan las manos, no de miedo. Exactamente. Es por algo más antiguo y silencioso que el miedo. Es la sensación que tienes cuando has hecho lo correcto. Y sabes con absoluta certeza que el mundo está a punto de pasarte factura por ello. Esto es lo que pasó. La familia Hartley acababa de enterrar a su padre, el fundador de una de las cuentas corporativas más antiguas de Vail Mercer. Un hombre que escribía cheques a mano, que recordaba los cumpleaños de las secretarias, que daba la mano como lo hacía la gente cuando un apretón de manos todavía significaba algo. Cuando su duelo llegó a la bandeja de entrada de la empresa, el sistema automatizado respondió de manera eficiente, profesional, con toda la calidez de una multa de estacionamiento, una plantilla, una carta modelo, el equivalente digital de un extraño dándote una palmadita en el hombro mientras ya está mirando su reloj. Ava lo leyó y algo dentro de ella, la callada y cuidadosa Ava, la chica tímida a la que nadie en el piso 11 se había molestado en mirar 2 veces, simplemente no pudo dejarlo así. Escribió a la familia desde su cuenta personal. No usó el nombre de la empresa. Firmó solo como alguien que cree que su pérdida merece ser respondida con dignidad. Ahora está aquí, sola en la oscuridad, susurrando en su propio buzón de voz como lo ha hecho desde los años difíciles, hablando en voz alta solo para mantenerse anclada a algo real. Mamá, sé que enviar esa carta rompió el protocolo, pero si respondemos a la gente como robots, incluso cuando más están sufriendo, entonces esta empresa ya ha perdido algo más grande que cualquier cliente. No oyó los pasos detenerse al otro lado de la puerta. No oyó la puerta abrirse con cuidado. No sabía que el hombre que estaba en el umbral, el hombre que construyó el mismo sistema automatizado que ella acababa de desafiar en silencio, ya había leído su carta anónima una hora antes, solo en su escritorio en el piso 37, y no se había movido durante mucho tiempo después. Lo que él dice a continuación, y lo que Ava aún no sabe sobre por qué esto lo conmueve hasta la médula, es la parte que lo cambia todo. Damon Smith revisa los registros de correo electrónico de la empresa todos los jueves por la noche. Es una costumbre que le quedó de los primeros años, cuando la empresa era lo suficientemente pequeña como para caber en una sola habitación, cuando conocía a cada cliente por su nombre de pila, cuando Elise todavía estaba viva y solía bromear con él desde el umbral del dormitorio. Damon, son las 10, ven a la cama, los correos no se van a ir a ninguna parte. Los correos no se van a ir a ninguna parte. Han pasado 2 años desde que Elise se fue. Él todavía trabaja hasta la medianoche. La costumbre es más fácil que el silencio. Encuentra la cadena de correos de Hartley a las 9:47 de la noche. Primero lee la plantilla automatizada. Limpia, eficiente, profesional, como una autopista sin salidas. Él ayudó a diseñarla. La ha visto 1000 veces. Nunca la ha cuestionado. Luego lee la carta anónima que está debajo. La lee una vez, cierra el portátil, lo abre, la lee de nuevo y luego lo cierra. Simplemente se queda ahí sentado. Es el tipo de quietud que solo invade a una persona cuando algo honesto ha atravesado cada capa de su armadura y ha aterrizado en un lugar indefenso. Cuando Damon entra en la sala de impresión, Ava se da la vuelta tan rápido que su codo golpea la esquina del escritorio.
Un clip de papel cae al suelo con un tintineo. Ninguno de los dos se agacha a recogerlo. Él es más alto de lo que ella esperaba. Traje oscuro, la mirada fija en algún punto a 5 kilómetros más allá de la pared que está detrás de ella. ¿Esa carta era tuya? Su voz es baja, no de enojo, sino algo completamente distinto. Es el tono de un hombre que hace una pregunta cuya respuesta ya conoce y no está del todo seguro de estar preparado para lo que sigue. La boca de Eva se abre, se cierra. Luego dice sí. Se prepara para lo peor. 3 años de ser cuidadosa, de ser callada, de ser la chica tímida a la que nadie en el edificio se había molestado en mirar 2 veces, se han ido. Porque escribió una carta honesta a una familia en duelo. Pero Damon solo mira la notificación de revisión en su pantalla y luego a ella. Un momento largo, sin prisas. Su expresión no es de ira. Es la mirada de un hombre que acaba de reconocer algo que destruyó accidentalmente y está empezando a comprender lo que costó. Se va sin decir una palabra más. A la mañana siguiente, Eva llega temprano. Siempre lo hace. Pasa junto a hileras pulidas de escritorios. La máquina de café sisea. Las luces del techo zumban, ese bajo murmullo fluorescente que nadie menciona, pero que todos oyen. Nadie le da los buenos días. Nadie recuerda que hace 3 semanas trajo una lata de galletas de mantequilla de su madre. La receta estaba escrita en una ficha manchada de agua con un viejo cerco de café en una esquina. La dejó en la sala de descanso con una pequeña nota escrita a mano. La lata volvió vacía. La nota había desaparecido. Ella no había dicho ni una palabra al respecto. Así son las cosas en el piso 11. A las 9 en punto, Caroline Price convoca una reunión de equipo de emergencia. Caroline es el tipo de mujer que hace una entrada incluso en una habitación que ya le pertenece. Un blazer impecable, una voz como el mármol frío, una sonrisa que se detiene justo en los ojos. Ha habido una empleada subalterna que interfirió con nuestro proceso de comunicación. Su mirada se desvió deliberadamente, brevemente, en dirección a Eva. Las emociones debilitan a las empresas, crean riesgo legal y caos. Necesitamos sistemas fiables, no amabilidad personal. La sala quedó en silencio. Todas las caras se volvieron hacia Eva. Ella bajó la cabeza, con las manos apoyadas en su regazo, los nudillos blancos. Entonces, sin una palabra, sin ningún alboroto, Mason Reed colocó una taza de papel con té caliente en la esquina de su escritorio. Té Earl Grey, un poco más cargado de la cuenta, exactamente como ella siempre lo preparaba. Él se había dado cuenta de eso en 3 años. Era una de las quizás 2 personas en todo el edificio que se habían fijado en algo sobre ella. Ava se quedó mirando la taza. No lloró. Tenía mucha práctica en no llorar. Pero esto es lo que nadie en esa sala de reuniones sabe todavía. Ni siquiera Caroline. El hombre del piso 37 está a punto de hacerle a Ava una pregunta que, silenciosamente, comenzará a cambiar el alma de toda esta empresa. Estaba haciendo las maletas después de que su novio la engañara, hasta que el director ejecutivo escuchó el mensaje de voz que le dejó a su madre. La despensa del piso 11 huele a café quemado y a la sopa sobrante de alguien. No es un lugar al que nadie vaya para sentirse importante, que es exactamente la razón por la que Eva va allí. Se sienta en un rincón con su vaso de papel, los ojos medio cerrados, y un recuerdo que no pidió aflora. Un aula de posgrado en 2018. Un profesor escribiendo Ética de la comunicación en crisis en la pizarra con trazos largos y deliberados. Ava en la tercera fila, creyendo finalmente que había encontrado lo que estaba destinada a hacer. Luego, el diagnóstico de su madre llegó un martes cualquiera, y ese martes resultó ser el último día de esa versión de su vida. Durante 4 años, y años, dedicó cada fin de semana a conducir al hospital. Cada formulario de seguro rellenado en la mesa de la cocina con un bolígrafo que se quedaba sin tinta. Cada llamada que llegaba a las 2 de la mañana. Del tipo que significaba que algo había cambiado y que necesitaba llegar rápido. No se arrepiente de una sola hora. Pero cuando su madre falleció y ella volvió al mercado laboral, el vacío en su currículum la miraba desde cada mesa de entrevistas como una pregunta
para la cual nunca le dieron las palabras correctas para responder. ¿Qué estuvo haciendo esos 4 años? Cuidando a la persona que me cuidó. Ya veo. Nos pondremos en contacto. Nunca lo hicieron. Todavía estaba inmersa en esos pensamientos cuando la señora Eleanor Whitmore se detuvo en el umbral. La señora Eleanor gestiona los antiguos archivos de la marca en el 9º piso, una habitación que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Forrada del suelo al techo con archivadores y el silencioso olor a papel viejo y pegamento de caucho. Tiene el pelo plateado cuidadosamente recogido, un cardigan suave del color de un cielo de invierno, y el comportamiento tranquilo y sin prisas de una mujer que ha sobrevivido a la mayoría de las cosas que una vez la asustaron. Miró a Eva como una buena maestra, mira a un estudiante que está a 3 semanas del gran avance y a punto de abandonar. No eres una busca problemas, querida. La voz de la señora Eleanor era suave. Solo eres alguien que se niega a dejar que la amabilidad muera. Y eso, lo reconozca este edificio o no, es algo genuinamente raro. Eva apretó los labios, asintió una vez, no dijo nada. A veces, lo más poderoso que alguien puede hacer es decir la verdad en voz alta en una habitación donde a alguien le han dicho lo contrario durante demasiado tiempo. El teléfono de Eva vibró en la mesa junto a su taza. Escuché que estás en problemas con el director ejecutivo. Estoy preocupado. ¿Podemos vernos? Lo leyó una vez, respiró de manera constante y respondió. No es necesario, estoy bien. Puso el teléfono boca abajo y lo dejó ahí. Ese era el Daniel que recordaba, apareciendo cuando había algo que presenciar. No había aparecido durante las noches que ella durmió en una silla de la sala de espera de un hospital con su abrigo como manta. No había aparecido cuando las facturas médicas eran más que su alquiler. Finalmente, había enviado un mensaje de texto diciendo que necesitaba a alguien que estuviera realmente presente, y luego simplemente desapareció. Ya no lo culpaba, pero estaba harta de dejar que el pasado sonara como un teléfono sin respuesta. La oficina de Damon en el piso 37 tiene ventanas del suelo al techo. En las mañanas grises, la ciudad parece una acuarela dejada bajo la lluvia. Él está de pie cuando Ava entra. No le dice que se siente, le hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir esa carta? Unos 18 minutos. Algo cambió detrás de sus ojos. Pasé 18 meses construyendo un sistema automatizado. Tú usaste 18 minutos para exponer su mayor defecto. Ava asumió que era sarcasmo. Había aprendido, tras años de ser ignorada, a esperar el filo más agudo cuando la gente poderosa de repente le prestaba atención. Pero Damon deslizó 2 páginas impresas sobre el escritorio hacia ella. Una era la respuesta de un cliente del sistema automatizado, pulcra, hueca, del tipo de cosa que podrías doblar por la mitad y no llevaría nada de valor para nadie. La otra era su carta anónima. Él leyó la respuesta del cliente en voz alta, lo suficientemente bajo como para que ella tuviera que inclinarse un poco para captar las palabras. Esa carta anónima fue lo primero que nos hizo creer que todavía hay gente real dentro de su empresa. Dejó la página, la miró directamente. ¿Por qué alguien fuera del equipo de estrategia entiende a mis clientes mejor que todo un departamento de comunicaciones de 6 cifras? Ella dudó, porque leo las notas que otros se saltan. Él negó con la cabeza lentamente. No, porque escuchas el dolor que otros se niegan a mirar. Por primera vez en 3 años en Vail Mercer, por primera vez desde la universidad, desde su madre, desde Daniel, Eva sintió la calidez específica, casi desorientadora, de ser vista de verdad por alguien que tenía todas las razones para mirar hacia otro lado, y eligió no hacerlo. Su garganta se movió. Se lo tragó. Lo que siguió fue simple y silencioso. Una tarea no oficial. Revisar 12 correos electrónicos delicados de clientes antes de que salieran. Extraoficialmente. Una cosa pequeña y, a la vez, todo. Pero alguien más en ese edificio ya estaba observando, y lo que estaba a punto de hacer con esa información empujaría a Eva al límite de todo lo que había reconstruido con tanto cuidado. Durante 3 días tranquilos, Ava trabajó. Revisaba los correos electrónicos a última hora de la tarde, cuando la oficina se vaciaba,
Solo ella y el bajo zumbido del sistema de ventilación del edificio y la soledad particular de hacer algo importante que nadie puede saber que estás haciendo. Ajustó una frase aquí, suavizó una cláusula allá y reemplazó la palabra conforme a en una carta a un director de una organización sin fines de lucro en duelo porque usted nos lo pidió. Pequeños cambios del tipo que hacen que la persona al otro lado se sienta como un ser humano, no como un número de expediente. Dos clientes importantes suavizaron sus posturas en 48 horas. Damon le envió un breve correo electrónico privado confirmándolo. 3 líneas. Lo había escrito él mismo. Sin plantilla. Solo eso ya parecía algo sobre lo que valía la pena detenerse a pensar. Caroline Price se da cuenta de todo. No es descuidada. Sea lo que sea, es meticulosa. Cuando los registros del sistema mostraron ediciones silenciosas en comunicaciones que no había autorizado, rastreó el rastro con la eficiencia enfocada de una mujer que ha construido toda su carrera en nunca ser superada. Encontró la participación de Ava en menos de una hora. Lo que hizo a continuación no fue impulsivo, fue calculado. Sacó uno de los borradores inacabados de Ava, una versión preliminar despojada de su contexto original, sin las notas que hacían que el lenguaje más suave tuviera sentido, y lo presentó ante la Junta como una interferencia no autorizada. Su voz era firme, sus hechos estaban selectivamente organizados, y comenzó a mencionar de pasada a las personas adecuadas en los pasillos adecuados, que quizás esta empleada subalterna en particular había estado usando el atractivo emocional para obtener un acceso indebido a los altos directivos. No una acusación, una sugerencia. Del tipo que se mueve por una oficina como una corriente de aire lenta bajo una puerta cerrada. Nunca la ves, pero la sientes instalándose en cada rincón. En la reunión de todo el equipo, 3 días después, Caroline se paró a la cabeza de la sala con la compostura de alguien que nunca ha dudado de su derecho a estar allí. La empatía, dijo con calma, no es suficiente para dirigir una empresa multimillonaria. La sala esperó, y Ava, la cuidadosa Ava, la chica tímida que había pasado 3 años haciéndose más pequeña para que nadie notara cuánto espacio tenía miedo de ocupar, se puso de pie. Su voz tembló al principio, solo al empezar. Luego se estabilizó. Pero sin empatía, tarde o temprano, una empresa multimillonaria se convierte en nada más que una máquina muy eficiente que ha olvidado que está sirviendo a personas. Nadie respiró. Todas las caras se volvieron hacia Damon. Damon no dijo nada. Manos cruzadas sobre la mesa, expresión ilegible, silencio absoluto. Esa tarde llegó la notificación formal. Acceso al sistema suspendido. Una semana pendiente de revisión. Ava lo leyó en su escritorio. Se sentó muy quieta por un momento. Luego recogió su cardigan, su bolso y la pequeña fotografía de su madre que guardaba en la esquina de su cajón, y salió sin mirar a nadie. La suspensión no fue lo que rompió algo en ella. Lo que dolió fue más simple que eso. Finalmente había hablado en voz alta frente a todos, mostrando todo su ser, y la única persona que pensó que podría apoyarla había elegido el silencio en su lugar. Pasó la semana ayudando a la señora Eleanor a organizar los antiguos archivos de la marca. Caja tras caja de propuestas, correspondencia de clientes y materiales de campañas tempranas de los años anteriores a los sistemas automatizados. Antes de los protocolos de eficiencia, antes de ELIS, un patrón surgió rápidamente. Cada propuesta fallida llevaba el mismo problema silencioso. La voz humana había sido eliminada. Lo que quedaba era pulcro y profesional y completamente hueco, como una caja bellamente envuelta sin nada dentro. La señora Eleanor dejó una caja pesada y dijo sin preámbulos: antes de que Ellis falleciera, esta empresa tenía una calidez real. Damon solía escribir notas personales a sus primeros clientes. Elise creía que un negocio solo podía crecer hasta donde las personas se sintieran genuinamente vistas. Ava sostenía una carta de 2019. Reconoció la letra del breve correo electrónico que Damon le había enviado. La misma caligrafía cuidadosa, ligeramente irregular. La leyó 2 veces
La dejó, la recogió y la leyó una tercera vez. Esa tarde, sin chaqueta, con las mangas arremangadas, pareciendo un hombre que había perdido la versión de sí mismo, que llevaba armadura, Damon apareció en la sala de archivos. Colocó una pila de páginas sobre la mesa. 14 correos de clientes de los últimos 8 meses. Cada versión final llevaba pequeñas y precisas ediciones, todas originadas desde una cuenta secundaria que nunca había sido formalmente identificada. Su cuenta. No me fijé en ti por primera vez esa noche en la sala de impresión, dijo en voz baja. Me di cuenta hace 8 meses cuando la retención de clientes mejoró después de una serie de ediciones que no pude rastrear. Seguí el patrón durante semanas antes de entender lo que estaba viendo. Simplemente no sabía que eran tuyas. Eva se quedó muy quieta. Durante meses, continuó él, tus palabras protegieron silenciosamente las relaciones de esta empresa mientras el crédito iba a otra parte, y tú permanecías invisible. La miró entonces más tiempo del que había mirado a nada en mucho tiempo. Me recordaste que la pérdida no le da a nadie el derecho de dejar de ver a las personas que lo rodean. Ava se apartó ligeramente. Tenía los ojos húmedos. No se los secó. Fuera de la ventana de la sala de archivos, la ciudad zumbaba con indiferencia. Dentro, 2 personas se sentaban con la verdad entre ellas, como algo frágil que se había caído y, contra toda expectativa razonable, no se había roto. Lo que estaba a punto de suceder en la reunión de la Fundación Brenner revelaría todos los secretos restantes y obligaría a toda esta empresa a mirar finalmente, con claridad y sin pestañear, lo que había pasado meses fingiendo no ver. La reunión de la Fundación Brenner era el tipo de reunión que determinaba si una empresa merecía mantener su nombre en un edificio o si ese nombre se retiraba silenciosamente un viernes por la tarde mientras nadie miraba. Brenner había sido cliente durante 11 años. Estaban considerando irse. Su razón declarada: Vail Mercer había, en sus palabras, perdido la dignidad humana en su comunicación. Caroline presentó las diapositivas, 47 de ellas, con gráficos, promedios de tiempo de respuesta, puntuaciones de satisfacción, representadas en una fuente limpia sin serifa. Estaba impecable. Siempre estaba impecable. Entonces, una representante de Brenner se puso de pie. Una mujer de unos 60 años con gafas de leer en una cadena de cuentas, del tipo que tu abuela podría haber usado para el servicio dominical. Proyectó un único documento en la pantalla. Una carta, una página, sin membrete de la empresa. Hace 6 meses, el hijo del fundador falleció. Recibimos esto. Leyó 3 frases en voz alta. La sala quedó en silencio a la segunda. No nos quedamos por sus diapositivas, dijo. Nos quedamos para encontrar a la persona que escribió esto. Caroline intentó hablar. La voz de Damon la detuvo en seco. No, esta vez no. Pidió que se abrieran los registros de revisión de inmediato, en vivo, frente a todos en la sala. Mason Reed, sentado cerca de la parte de atrás con su portátil ya abierto, porque Mason es el tipo de persona que se presenta preparada para el momento que nadie más anticipó, sacó el registro completo. Los datos eran claros. Cada revisión humana significativa en las comunicaciones clave con los clientes durante 8 meses se remontaba a una cuenta secundaria. Un número significativo de los borradores originales de Eva habían sido eliminados silenciosamente. A varios se les había reasignado la autoría sin anotación. Caroline miró la pantalla, luego a Damon. Se había quedado sin espacio para maniobrar, y lo sabía. Una empresa no puede funcionar, dijo, con la voz tensa, con los sentimientos de una chica tímida. Ava se puso de pie, sin temblar esta vez, ni un poco. No, dijo claramente, pero tampoco puede sobrevivir mucho tiempo con la eficiencia de personas que han dejado de ver a los seres humanos a los que se supone que deben servir. La sala estaba muy quieta. Damon se volvió hacia la junta. No nos falta velocidad, dijo. Nos falta conciencia en nuestro lenguaje. Eso se acaba hoy. Desmanteló formalmente la estrategia de comunicación automatizada que Caroline había pasado 1 año construyendo. Luego miró a Eva. No como un director ejecutivo mira a una empleada subalterna,
sino como una persona mira a otra a la que ha ofendido genuinamente y está tratando, imperfectamente, de enmendarlo. Quiero que Ava Bennett nos ayude a reconstruir cómo esta empresa habla con las personas a las que sirve. A última hora de la tarde, Recursos Humanos envió la notificación oficial. Ava Bennett fue nombrada jefa interina de confianza del cliente y respuesta humana. Un puesto temporal con una revisión formal de la Junta en 3 meses. Un rol real, responsabilidad real. Ningún salto imposible, solo una puerta finalmente abierta frente a alguien que había estado esperando fuera durante mucho tiempo. Antes de salir de la sala de conferencias, la representante de Brenner tomó la mano de Ava. No escribes como una empleada de servicio, dijo cálidamente. Escribes como alguien que entiende que el duelo no debe ser respondido con una carta modelo. Hizo una pausa, apretando la mano de Ava una vez. Lo que hiciste por esa familia, eso fue genuinamente conmovedor. No dejes que nadie te diga lo contrario. Ava sostuvo su mano un instante más de lo necesario. Mi madre me lo enseñó, dijo en voz baja. No tenía la intención de enseñármelo, pero lo hizo. Las consecuencias profesionales para Caroline se desarrollaron en las semanas siguientes. Una revisión formal, hallazgos presentados a la Junta, su eventual salida de la empresa. Sin confrontación dramática, sin espectáculo público, solo el cierre silencioso e inevitable de un capítulo que había durado demasiado. Pero todavía quedaba una conversación pendiente, una para la que Ava no estaba segura de estar preparada, y no ocurriría en una sala de juntas. Ocurriría donde siempre se habían guardado las cosas honestas en este edificio. 3 semanas después de la reunión de Brenner, Ava todavía camina al trabajo de la misma manera. Misma ruta, misma taza de café de la tienda en Madison, misma coleta baja. Algunas cosas no cambian de golpe, pero ya no baja la cabeza en el pasillo. Esa parte cambió. Daniel la encontró en el vestíbulo un jueves por la mañana. Tenía la mirada de alguien que había ensayado algo cuidadosamente y se estaba dando cuenta a mitad de la frase de que no estaba funcionando. Nunca me di cuenta de lo fuerte que eras, dijo. Ava lo miró como se mira una fotografía antigua. No con amargura, sino con el reconocimiento tranquilo de alguien que finalmente ha encontrado el estante adecuado para ella. Lo viste una vez, dijo con amabilidad. Simplemente no pensaste que valiera la pena quedarse. Pasó junto a él, y eso fue todo. Una puerta se cerró silenciosamente. Damon pidió reunirse con ella en la pequeña sala de conferencias del 9º piso, no en su oficina. Aquí abajo, donde la luz pálida caía a través de viejas persianas venecianas en largas y lentas franjas sobre la mesa. Habló con franqueza. La noche de esa reunión de equipo, mi silencio no fue lo que pensaste. El equipo legal me aconsejó esperar hasta que los registros de revisión fueran verificados formalmente. Estaba protegiendo el proceso, pero te dejé ahí de pie, sola, durante demasiado tiempo, y lo siento. Ava guardó silencio por un momento. No necesito que seas perfecto, dijo. Solo necesito saber que la próxima vez que salga a la luz, nadie me empujará de nuevo a la oscuridad. Él asintió. Un asentimiento real, del tipo que significa entiendo, no solo estoy de acuerdo. Eso fue suficiente. 6 meses después, Vail Mercer es notablemente diferente. Cada comunicación importante con un cliente ahora requiere una nota de revisión humana antes de salir. Algunas de las cartas originales de Ava, anonimizadas e impresas en carpetas, se utilizan en la formación de nuevos empleados. Las personas que aprenden de ellas nunca sabrán qué voz les dio forma. Ava sabe que eso es suficiente. Una tarde, pasa por la sala de archivos. La luz está encendida. Sobre el escritorio hay un sobre de color marfil con su nombre en el frente, con la misma letra cuidadosa y ligeramente irregular que reconoció de la carta de 2019 en el archivador. Para Ava, no del director ejecutivo. Lo abrió. Pasé 2 años construyendo muros para no tener que recordar quién era antes de la pérdida. No los derribaste con ruido. Simplemente colocaste una puerta en ellos. Si te parece bien, me gustaría llevarte a cenar este sábado.
No porque yo sea el que finalmente vio tu valor, sino porque a tu lado estoy empezando a ver el mío de nuevo. Damon. Eva se quedó muy quieta. Sus dedos descansaban en el borde de la tarjeta. La leyó una vez más, lentamente, de la manera en que lees algo que quieres conservar. La señora Eleanor pasó por el pasillo, miró a través de la puerta abierta y sonrió. Te lo dije, dijo en voz baja. La amabilidad no te hace desaparecer, querida. Hace que las personas adecuadas miren más de cerca. Eva dobló la carta, la sostuvo contra su pecho por un momento, con los ojos cerrados, respirando lentamente. Luego se puso el abrigo y caminó hacia el ascensor. Lo que sucedió cuando las puertas se abrieron y quién estaba esperando al otro lado de la calle es la parte de esta historia que llevará consigo por el resto de su vida. Fuera del edificio, la ciudad hacía lo que hacen las ciudades al anochecer. Luces encendiéndose en las ventanas, el olor a café de algún lugar cercano, la radio de alguien saliendo por la puerta de una tienda como una vieja canción que habías olvidado que conocías. Damon estaba esperando al otro lado de la calle, sin flores, sin grandes gestos, solo un hombre con un abrigo oscuro, las manos en los bolsillos, esperándola. Él dijo, solo, Eva, ¿estás segura? Y Ava, la chica tímida que había pasado años haciéndose invisible, años creyendo que era el tipo de persona que los demás finalmente abandonaban, lo miró directamente sin apartar la vista. Creo que por primera vez en mi vida, dijo, no estoy eligiendo por miedo. Estoy eligiendo porque sé que me lo merezco. Caminaron, no hacia nada grandioso, solo por la acera juntos, lado a lado bajo la luz ordinaria de la ciudad. Dos personas que habían pasado demasiado tiempo viviendo detrás de muros de su propia creación, finalmente caminando en la misma dirección sin fingir lo contrario. Ahora, antes de irnos, porque la historia de Ava no es solo sobre una joven en un edificio de oficinas de Chicago, es sobre algo que la mayoría de nosotros hemos sentido en nuestras propias cocinas, en nuestras propias y tranquilas tardes de martes. La primera cosa que esta historia nos enseña es que ser ignorado no significa no tener valor. Significa que tu valor aún no ha sido puesto frente a los ojos correctos. Ava no cambió quién era para ser vista. Siguió haciendo lo correcto en silencio, sin público, hasta que la evidencia de su cuidado se volvió imposible de ignorar. Piensa en las mujeres que has conocido que vivieron de esta manera. Tu madre, quizás, que guardaba el cumpleaños de cada vecino en un pequeño cuaderno junto al teléfono y nunca se perdía uno. No porque alguien se lo pidiera, sino porque creía que la gente merecía ser recordada. Nadie le dio un título por eso, pero cada persona en esa calle lo sintió y la recordaron mucho después de que se fuera. Si has pasado años sintiéndote ignorado, aquí hay algo que puedes hacer esta semana. Saca tu buen papel de carta, escribe una nota a mano a alguien que no ha sabido de ti en mucho tiempo. Dile una cosa específica que recuerdes de esa persona que nadie más sabría. Envíala por correo el lunes por la mañana. Eso no es algo pequeño. Eso es exactamente lo que hizo Eva. La segunda cosa que esta historia nos enseña, el duelo no le da a nadie el derecho de dejar de ver a las personas que lo rodean, pero sí explica por qué algunas personas dejan de hacerlo. Y entender eso es donde comienza el perdón. Damon no se volvió frío porque fuera cruel. Se volvió frío porque perder a Elise era más de lo que sabía cómo sobrellevar. La mayoría de nosotros hemos conocido a alguien así. Un esposo que se volvió más callado cada año. Un vecino que dejó de ir a la fiesta del barrio después de que su hermana muriera. No tenemos que excusar la distancia, pero podemos llamarla por lo que es. Si tú mismo has estado construyendo algunos muros últimamente, este sábado por la mañana, antes de coger el control remoto, haz una llamada de una persona cuya voz no has oído en más de 3 meses. Diles que estabas pensando en ellos. Si salta el buzón de voz, deja un mensaje de todos modos, uno de verdad. Y la tercera lección, la amabilidad es una decisión diaria. Y en los días en que nos cuesta algo, esos son precisamente los días en que más importa. Alba sabía que enviar esa carta podría acabar con su carrera.
La envió de todos modos porque no podía mirar la bandeja de entrada de esa familia en duelo y marcharse. Eso no es ingenuidad. Eso es coraje moral. Del tipo silencioso. Del tipo que la mayoría de nosotros ejercemos en habitaciones ordinarias sin que nadie nos mire. Tú también has tomado esa decisión, más veces de las que probablemente recuerdes. La cacerola después del funeral. La tarde que cuidaste a los nietos de tus vecinos. El domingo que te quedaste a doblar las sillas extra porque nadie más se movió y sabías que alguien tenía que hacerlo. Esas cosas importaron. Cada una de ellas. El mundo no siempre recompensa la amabilidad rápidamente. A veces se necesitan 8 meses de trabajo invisible. A veces se necesita una sala de archivos y un hombre con las mangas arremangadas que finalmente dejó de huir el tiempo suficiente para ver con claridad. Pero la amabilidad nunca fue en vano. Ni una carta, ni una hora, ni un pequeño acto de ver a otra persona como plenamente humana. Nunca lo es. Si esta historia te ha llegado hoy, haz una cosa con ella. Escribe la carta, haz la llamada, pon 2 tazas en la encimera este domingo por la mañana en lugar de una. Incluso si la segunda pertenece a un recuerdo, esas no son cosas pequeñas. Esas son exactamente las cosas que perduran. Deja un comentario y cuéntanos quién en tu vida ha sido una haba. Alguien que hace lo correcto en silencio mientras el mundo mira para otro lado. Leemos cada uno de ellos. Y si esta historia significó algo para ti, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Suscríbete para más historias que creen en el tipo de personas que siguen apareciendo, incluso en los días en que nadie está mirando. Esta historia nos recuerda que el coraje más duradero rara vez es dramático. Vive en pequeños actos honestos. Una carta escrita después de la medianoche. Una taza de té dejada en silencio en el escritorio de alguien. Una voz que se niega a callar cuando la habitación se enfría. Las personas que más a menudo son ignoradas son a veces las que, en silencio, lo mantienen todo unido. Y ser visto de verdad después de años de hacerse pequeño es uno de los regalos más raros que un ser humano puede ofrecer a otro. Este video es una obra de ficción creada con la ayuda de inteligencia artificial. Todos los personajes, eventos y situaciones no son reales y no representan a ninguna persona o historia verídica. El contenido está destinado a la narración y la ilustración emocional.